Muy bien, entonces el tema que vamos a conversar el día de hoy es la parte de manejo de residuos seguros y biocontaminados, ¿no? Eh, Vamos a ver, bueno, agradeciendo siempre la invitación y la posibilidad de compartir con ustedes. El objetivo de este contenido básicamente es minimizar el riesgo en el personal, pacientes y medio ambiente. Recordemos que todos estamos inmersos en esta situación. Para el desarrollo de este contenido, que va a ser en tres fechas, según lo que me han indicado, vamos a conversar la parte inicial que comprende también la parte de protección y para eso conversaremos el tema de bioseguridad hospitalaria, que es el pre antes del manejo de residuos. En la segunda fecha vamos a conversar netamente de residuos hospitalarios y todo lo que es inmerso en el manejo, normas y todo lo que corresponde. Y tenemos que tener en cuenta que hay un efecto propio del manejo de residuos, ¿no? Que son las infecciones intrahospitalarias, o lo que corresponde a los efectos propios de un inadecuado manejo, una inadecuada distribución o segregación que se llama. Muy, entonces vamos a dar inicio con esta parte. Si hay alguna pregunta, interrogante, me lo hacen llegar para poder ir absorbiendo o estirando o de repente a las personas a veces de repente son un poco temerosos, pero todos estamos de repente en una situación hospitalaria, podemos tener alguna. Entonces, en esta primera parte vamos a hablar un poco de la parte de bioseguridad. Recordemos que el manejo intermedio o el tema intermedio o lo que vamos a hablar intermedio es esta parte, la parte residual, la parte de distribución, segregación. Pero previo a esto, tenemos que tener en cuenta qué es lo que está inmerso antes del manejo para poder prevenir, ¿no? Porque miren, no solamente hemos visto que la persona que pues maneja esto es el personal de salud. Es también inmerso el personal de limpieza, está inmerso hasta el de seguridad y los demás personales que tenemos en los hospitales, ¿no? Médicos, técnicos, laboristas, farmacias, nutrición, etcétera, que también es parte del equipo de salud y que definitivamente tenemos contacto con esto. Y lógicamente que algunos tienen menos contacto y menos riesgo, pero todos estamos dentro de un ambiente hospitalario susceptibles a poder, de repente, si no hay un manejo adecuado de estos residuos, tener algunas complicaciones. ¿Y cuáles van a ser las complicaciones? Las infecciones intrahospitalarias, las infecciones cruzadas, ¿no? Por un mal manejo o incluso dentro de la parte de descontaminación que también lo vamos a ver, ¿no? Ya por la noticia escuchamos que hay una denuncia al interior del país por la muerte de 6 niños neonatos, ¿no? Producto de alguna bacteria que se ha pululado y ha contaminado, ¿no? Y recordemos que hay algunas unidades donde hay mayor cantidad de microorganismos que podrían producir algún tipo de complicaciones, ¿no? Pseudomonas, Cinobacter, Klebsiella, E. coli, y que se puede pues, distribuir por un mal manejo de estos equipos o estos residuos por una parte y por la otra parte también por el personal de salud. Y ahí vamos a hablar de las famosas IA. Entonces, en términos generales, inicial, cuando hablamos de EPP, tenemos que partir de bioseguridad, ¿no? O sea, cuando hablamos de EPP, estamos hablando de la protección y la bioseguridad es el todo, porque la protección es una parte y esta parte está consignada en la segunda etapa o segundo principio de la bioseguridad. Entonces, cuando hablamos de bioseguridad, tenemos que recordar que la bioseguridad es la protección por la vida, ¿no? Por eso bio, vida, seguridad, seguridad por la vida. ¿Y de qué nos vamos a proteger? Nos vamos a proteger, pues, tanto el paciente, el personal y todo lo que está inmerso por microorganismos o agentes que pueden ver. Pero ahora,
Lógicamente que la piedra angular acá es el personal de salud y es el que tiene que protegerse de. Pero hay un momento también que el paciente tiene que protegerse del personal de salud. Por ejemplo, cuando tenemos un paciente con pancitopenia, en esa situación el paciente tiene que protegerse del personal de salud. Ahora, cuando hablamos de pancitopenia, nos vamos a referir que es un paciente que tiene sistema inmunológico disminuido, entonces susceptible a cualquier microorganismo que nosotros, familiares, podría llevar al paciente, ¿no? De repente algunos sí entienden el término pancitopenia, pero si no, le voy a hacer una acotación. Cuando está disminuido, cuando dos de estos elementos, hemoglobina, plaqueta o leucocitos, está disminuido, se denomina visitopenia. Pero si los tres elementos están disminuidos, se denomina pancitopenia. Pero también hay situaciones donde el personal de salud tiene que protegerse con mayor efectividad, ¿no? Por ejemplo, pacientes con tuberculosis XMDR, ¿no? Pero en términos generales, el hospital es un lugar donde cualquier persona podría contaminarse. Por eso necesitamos protegerlos. ¿Qué pasa en este sentido? Muchas veces hablamos de bioseguridad, habrán escuchado ustedes el tema de bioseguridad, hablamos del tema de PP, hablamos del tema de residuos sólidos, pero ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué seguimos observando personal de salud sin mascarilla en un hospital? ¿Por qué vemos a una persona que toca al paciente y después no se lava la mano, no utiliza alcohol gel? ¿Por qué vemos que utilizan equipos y no lo descontaminan? La pregunta es, ¿por qué encontramos en los tachos de color rojo elementos que no debemos encontrar? ¿Y por qué encontramos en tachos de color negro elementos como material que se ha utilizado en pacientes? Entonces la gran pregunta es, ¿el personal tiene un desconocimiento o sencillamente el personal no toma conciencia realmente de la normativa? Y recordemos que muchas veces, ¿por qué se hace estas capacitaciones o por qué se incide? Porque cuando viene su salud evalúa todas estas cosas. No estamos hablando cosa que no nos va a servir, ¿no? Su salud viene, evalúa cómo está el tacho de los diferentes colores, rojo, amarillo, negro, qué elemento han echado. Imaginen que encuentran un guante utilizado en una bolsa de color negro. Está mal, ¿verdad? ¿Qué pasa si en un frasco, de una caja, por ejemplo, una caja de desechos no punzocortantes, encontramos tapas, encontramos jeringas sin aguja, jeringas solas, o frascos viales que no deberían estar ahí? Entonces, ¿qué falta? ¿Falta entrenamiento? O sencillamente las personas no toman conciencia. Ahora, hay otro detalle, que por ejemplo, por ya muchos años se ha sugerido que cuando uno pues pone un inyectable o utiliza un Avocat o utiliza un material, por ejemplo, como en este caso una aguja, no se debe de reencapsular de esta manera, ¿no? O sea, yo con mi jeringa en la mano, con mi casquete, no voy a estar haciendo esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de repente, como dice acá, a veces decimos, a mí no me va a pasar nada, ¿no? Pero de repente cuando estoy haciendo esto, alguien me llama.
Julio, volteo y ¡guau! Me hinqué. Y entro en la lista de personas con lesiones o accidente punzocortante, ¿no? Entonces, sí tenemos que tomar en cuenta porque ese procedimiento ya no se debe hacer, justamente porque definitivamente en un momento determinado nos podemos lesionar. Pero sin embargo, si nos damos una vuelta por los diferentes servicios, se sigue realizando. Y entonces está latente que la persona puede lesionarse. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. No, les he comentado de que para llegar al tema de bioseguridad, digo, al tema de residuos sólidos, y he presentado en la segunda diapositiva, estamos comentando bioseguridad previamente y vamos a llegar al tema de manejo de residuos, que es parte de este proceso. Y también vamos a hablar de las investigaciones hospitalarias, que es también parte del manejo, del mal manejo de los residuos sólidos. O sea, todo es una cadena de contenidos, ¿no?, que les he informado previamente antes de iniciar la ponencia. Algunas generalidades que hay que tener en cuenta en relación a lo que es el manejo de la bioseguridad, ¿no? Y recordemos que todos estamos expuestos. Bien es cierto, el personal de salud es el que se protege, el personal de salud es lo que utiliza el EPP, ¿no? Hay diferentes niveles de protección. Podemos protegernos utilizando una mascarilla simple, utilizando un respirador, podemos protegernos utilizando guantes, podemos protegernos utilizando gafas, podemos protegernos utilizando mandil, cofia, cubre zapato, ¿no? Y eso es parte del EPP, ¿no? Y esa es parte de la protección también que cada uno de nosotros debemos utilizar. Ahora, en tiempo de pandemia utilizamos un EPP nivel 4. ¿Qué corresponde el EPP nivel 4? Es la protección general. Todos creo que en esta sala, o de repente algunos que seamos nuevos o seamos estudiantes, de repente se nos suena un poquito nuevo, pero todo lo que hemos pasado, la pandemia, debemos recordar que utilizábamos inicialmente un EPP generalizado, ¿no? Teníamos mandil, utilizamos todo totalmente, y ese es el EPP nivel 4, donde definitivamente tenemos que protegernos totalmente, ¿no? Totalmente. Y eso está consignado justamente en la normativa de bioseguridad, lo que es el manejo de las EPP, ¿no? Pero también recordemos que igual como un uniforme, un mandil es un sistema de protección. Muy aparte que esté identificado algún profesional, es también un sistema de protección. Y no deberíamos estarlo llevando abiertamente. ¿Por qué? Porque recordemos que todo lo que trabajamos, de una u otra manera, los microorganismos pueden quedar impregnados en nuestro uniforme o en el material que utilizamos. Por eso lo que se recomienda que cuando nosotros entramos a un centro laboral, por más que tengamos nuestro uniforme, debemos utilizar un mandil de protección. Y ese mandil de protección, una vez terminado nuestra faena, nuestro turno de 6 horas, 12 horas, debemos de eliminarlo, ¿no? Porque también recordemos que ahí puede impregnarse microorganismos y eso lo podemos llevar pues por donde estemos, ¿no?
Hay diferentes unidades dentro del hospital y para ellos utilizamos EPP, utilizamos también distribución de residuos, ¿no? Y cada uno pues tiene una complejidad y una particularidad, ¿no? Una cosa es los servicios, por ejemplo, de hospitalización. Otro es, por ejemplo, trabajar en trauma, ¿no? Claro, todos utilizamos la caja de material punzocortante, todos utilizamos los diferentes colores de bolsa, pero la producción de residuos sólidos hospitalarios en unos va a ser en mayor cantidad que en otros, ¿no? Por ejemplo, si bien es cierto, nosotros ponemos medicamentos y estos vamos a distribuir en las cajas, ¿no? Por ejemplo, en la caja de material punzocortante vamos a colocar las ampollas, ¿no? Sea grande o sea pequeño. Pero, sin embargo, a veces dice, oye, ¿por qué echas esa destroza de ampolla? Porque es una ampolla, ¿no? Se puede romper y puede producir una lesión, por eso va en material punzocortante. Pero, por ejemplo, de repente, si nosotros tenemos una ampolla que viene en plástico, ¿no? Por ejemplo, del hipersodio, del calium, que en algunos laboratorios lo tienen en la presentación de plástico, pues eso ya no va a ir en estas materias punzocortantes, eso va en la caja o en el recipiente color amarillo, ¿no? Va también como los frascos viales van en el amarillo. Entonces, hay mayor producción, por ejemplo, en laboratorio, en banco de sangre, ¿no? En las unidades geriátricas, porque hay más producción de residuos sólidos, dadas las condiciones de los pacientes. Entonces, el personal que trabaja en estas unidades también debe tener una mayor protección, sobre todo en el manejo, pues, o uso de barreras como este, el guantes, ¿no? Pero a veces vemos personal también de laboratorio sacando muestra de sangre sin guantes, o incluso el personal de enfermería poniendo un medicamento sin guantes o poniendo una vía sin guantes. De repente alguien dice, oye, pero yo soy habilidoso, ¿no? Yo no necesito guantes. Algunos dicen, no, a mí me incomoda el guante, pero sin embargo, el guante es de protección de barrera. Imagínense que pones una vía, el paciente tiene buen flujo de sangre, por más que le pongas un algodón, sigue saliendo sangre. Te vas a manchar la mano de sangre. Claro, y a veces uno no sabe, pero de repente pequeñas lesiones que podrían ser pues un espacio o un ingreso para cualquier contaminante. Eso hay que tener en cuenta. Y tenemos que aprender a trabajar con material, como es el caso del guante. De repente me dice, oye Julio, pero yo soy alérgico al látex. ¿Ya? Hay otros tipos de material que conocemos, ¿no? Tenemos el nitrilo, ¿no? Que es una alternativa cuando la persona pues es alérgica al látex, porque cada vez hay más personas alérgicas al látex por diferentes motivos y son susceptibles, ¿no? Se pone el látex y comienza a sentir escozor, picazón y comienza a enrojecerse, una reacción localizada, pero es una incomodidad, pero ya tenemos alternativas. La cosa es tener que acostumbrarnos. También vamos a ver que producto de que de repente no manejamos un EPP adecuado o no se hace una distribución adecuada de residuos, pues vamos a tener contaminantes, ¿no? Y esto puede agravar, como le decía, mayores casos o presencia o diseminación de casos de infecciones intrahospitalarias, ¿no? Entonces, todo es una secuencia. La parte de bioseguridad como componente general, parte específica como problema, que es los materiales o los residuos sólidos, y los efectos que conllevan a ellos son los indicadores que presentan el aumento y la presencia de microorganismos o infecciones cruzadas, producto del mal manejo de esto. Pero todo esto, pues, produce una vulnerabilidad de riesgo, tanto al personal y tanto también. Y como le mencionaba, si hacemos una revisión en el Internet, ya hay una denuncia de infección cruzada en un establecimiento de nuestro país donde han fallecido aparentemente
6 neonatos producto de una infección cruzada. Y esto es justamente por el no adecuado de los EPP, el no adecuado de las infecciones, no adecuado de los principios de bioseguridad. Y dentro de estos principios de bioseguridad está el manejo de lo que es barrera, EPP, y por el otro lado, el manejo de distribución de desechos sólidos. Todo esto es parte de la bioseguridad. A ver, veo que ahí alguien me ha rayado la pantalla. Vamos a ver. Mm, No me pinten los. Muy bien. El tema de los desechos vamos a conversar el día de mañana, pero acá tenemos una pregunta que dice, ¿los frascos de cloruro de mil van en el tacho rojo o el tacho amarillo? ¿Ya? Miren, en el caso de todos los productos que has tenido contacto con el paciente, debe ir en el tacho de color rojo. ¿Ya? De color rojo. Ahora, hablemos de medicamentos, ¿no? Entonces, pero también hay una salvedad. Por ejemplo, imaginemos que tú has agarrado un clorurito de sodio, lo has utilizado para cargar nada más y no ha tenido contacto con el paciente. Incluso en esas condiciones podrías eliminar este cloruro que no tiene contacto con el paciente en el tacho de color negro, que no ha habido. Pero muchas veces explicar eso a su salud es complejo. Entonces, si su salud llega y mira tu frasquito de 100, va a pensar que lo has utilizado con el paciente. Entonces, por eso normalmente todos los frascos normalmente lo eliminamos en el tacho de color rojo. En el tacho de color amarillo es netamente para los productos que es medicamento, pero medicamentos que no son ampolla, o sea, frascos viales como viales que tengan de plástico, ¿no? Pero no cloruros, no dextrosa, no agua destilada, no manitol, porque probablemente todos estos han tenido contacto de una u otra manera con el paciente. Por eso esos van a tacho de color. Ahora, ¿cuáles son los frascos viales? Los frascos viales son, por ejemplo, la ceftriaxona, ¿no? Eso es un frasco vial. El omeprazol es un frasco vial. Pipetazo, meropenem, imipenem, todo lo que son frascos duros, que son con medicamentos para reconstituir, que son medicamentos liofilizados, son frascos viales y son duros. Antiguamente, antes de esta normativa que tenemos de 2024, eso lo eliminábamos en el tacho de color rojo, pero a través de la sustento de la normativa de 2024, estos frascos se eliminan en la caja, digo, en los tachos de color amarillo. Ahora, el tacho de color amarillo también puede tener una posibilidad de ponerle color verde, ¿ya? Pero puede ser verde o amarillo. Actualmente todos estamos utilizando el color amarillo, ¿no? Para este tipo de... Claro, eso es lo que decía mención, o sea, eso es lo que dice la normativa, pero a la salud no se le puede explicar y no va a entender. Por eso, de preferencia, todos estos frascos es mejor en el tacho de color rojo. Ahora, en el caso del alcohol gel, ¿ya?
El alcohol gel es considerado como un producto químico, ¿no? Si bien es cierto, no está en contacto con el paciente, pero la eliminación, dada su composición, pues se elimina en tacho de color rojo, no en el amarillo. Los frascos ampollas, cualquiera que sea el tamaño, va en los contenedores de material punzocortante. Algunos dicen, ¿por qué le colocas ahí? Si, por ejemplo, imaginemos que tienes que hacer una solución polarizante en un paciente por hipercalemia y utilizas pues 7 ampollas de Sosa 33 con 7 unidades y te piden preparar 3 soluciones polarizantes. O sea, quiere decir que vas a utilizar 21 ampollas, si es que fuera ampollas de vidrio, de destroza al 33. Y prácticamente hecha 21, ya tienes casi la mitad de tu contenedor, dependiendo el nivel o la capacidad que tenga. Pero no hay otra forma. ¿Por qué? Porque si esto lo coloco en otro lado, se puede romper, puede producir algún tipo de lesión, no solamente en nuestro caso, sino también al personal de limpieza. Entonces, por eso todos los frascos, o en todo caso no frascos, sino todos los medicamentos en presentación de ampolla, o algunos también le dicen en ámpula, ¿no? Se debe desechar en el contenedor de material punto cortante, así lo llenes. Y recordemos que esos contenedores se llenan 3/4 partes, no se llenan totalmente. ¿Me escuchan bien? Acá hay alguien que me dice que se va el audio. ¿Me pueden confirmar, por favor, si me están escuchando bien? Si no, para cambiar la línea de internet. ¿Sí? Ok, ok. Si ahí, por favor, me hacen saber, porque bueno, uno cuando está acá, uno expone, nomás presenta y bueno, a veces podría ser, pero veo que el nivel de internet está bien, no, no. De repente la persona que está al otro lado es la situación. Bien, vamos a seguir. Acá también nos dice, si la dextrosa 5% tiene agregado, se le coloca o... Claro, recuerda que la dextrosa al 5% no lo vas a poner solo, ¿no? Que la dextrosa al 5% no va solo. ¿Y por qué la dextrosa al 5% no se coloca solo? Porque si tú colocas la dextrosa al 5% solo, no es igual como el cloruro. Colegas, por favor, esperemos unos minutos. Parece que el ponente ha tenido una interferencia. En este momento vamos a volver a iniciar con la sesión. Mil disculpas, voy a cambiar de internet para cómo se... Parece que sí. Bueno, a ver, un segundito, voy a cambiar de línea de internet para evitar esta situación. ¿No? Un segundo. Mejor mi propio- Ya, ahí no creo que propia línea. Muy bien, estábamos en las preguntas. A ver. Les comentaba que la destroza al 5% no se administra solo, dado de que va a producir una hiponatremia, ¿no? Por eso justamente no se administra solo, pues
la estrosa. Entonces siempre va a tener que ir con un agregado. Puede ser con hipersodio o con hipersodio y calium, ¿no? El caso cloruro de potasio. Pero muy aparte de la composición y el contenido, es un producto que ha tenido contacto con el paciente, entonces se debe de eliminar en la bolsa de color roja. Lo que sí, y he escuchado algunos lugares, ojo, que de repente la institución para poder eliminar los residuos sólidos paga por peso o paga por capacidad. Entonces, algunas instituciones, especialmente privadas o también a veces en MINSA, nos piden que eliminemos el contenido para que el frasco vaya vacío, ¿no? Lo adecuado sería eliminar con todo, ¿no? No estamos, pero a veces pues queremos apoyar a la institución y eliminamos el contenido pues en el conducto de residuo, ¿no? Eso ya queda cada uno, pero idealmente debería ser como queda eliminado en la bolsa de color roja, ¿no? Para la operación utilizamos papel crepado para preparar instrumental. A desecharlo deberíamos hacerlo en tacho de bolsa de color roja. A ver, recordemos que todo lo que tiene contacto con secreciones es para la bolsa de color roja. Lo que no tiene contacto con secreciones va a bolsa de color negra, ¿no? Ahora, si tiene algún contacto con alguna composición química o es parte de un elemento químico, eso va pues al tacho de color amarillo, ¿no? Vamos, bien, preguntas. Entonces, definitivamente todas las personas que estamos en el sector salud estamos expuestas a riesgo. Cada uno mucho más de repente severo que otro, ¿no? Por ejemplo, tenemos personal que trabaja en la parte administrativa en el hospital y ellos van a tener menos riesgo o casi nulo. Pero de repente alguien dice, oye, pero él trabaja administrativo, no va a tener riesgo. Sí tiene riesgo. ¿Por qué? Porque en el ambiente hospitalario hay microorganismos que están por aerolización en el ambiente y hay un riesgo. Lógicamente que el que tiene más riesgo es el que trabaja directamente con el paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque lo canaliza, porque le aspira, porque le cambia su pañal, porque lo bañamos, porque de repente vomita y hay que limpiar y hay que cambiarle la ropa de cama, porque de repente le van a hacer una punción lumbar, de repente le van a hacer una toracocentesis y va a salir secreción, van a hacer una paracentesis y tenemos que eliminarlo, controlamos la diuresis al término del turno para hacer los balances, ¿no? Entonces, el que está en la atención directa tiene más riesgo, ¿no? Dado las secreciones, y por eso es importante estos dos temas que se están manejando, ¿no? Tanto el manejo adecuado de los EPP, que es responsabilidad de cada uno de nosotros, y por el otro lado, ¿no? Es el manejo de los residuos sólidos como parte del efecto de todo este manejo y tratamiento asistencial que hacemos al paciente. Por eso es importante la identificación de los peligros. Por eso es que ponemos este símbolo universal de la bioseguridad. Por eso es que tenemos rotulado y de colores nuestros diferentes elementos para eliminar y segregar, ¿no? La palabra segregación significa división o clasificación. Por eso, cuando nosotros hablamos de residuos sólidos hospitalarios, hablamos de una segregación o una clasificación. Y definitivamente ese es un compromiso que todos debemos de asumir, cada uno, ¿no? Y por eso mencionaba, ¿no? Que todos debemos de conocer estos temas y definitivamente todos contribuir a que mejore
pues el manejo no solamente de lo que atendemos, sino también concientizar a las personas de la importancia que es tanto el uso de las medidas de bioseguridad como también las medidas pues, de protección o de segregación de residuos sólidos. Y tratemos de evitar esa situación que siempre tenemos algunos de conceptos que dice a mí no me va a pasar. El a mí no me va a pasar no deberíamos de mencionarlo. Algunos dicen yo tengo tantos años trabajando y no me ha pasado. Claro, pero en un segundo, tus 20 años, 30 años, pues se puede comprometer. Imagínense que de repente tienes un paciente con VIH y por descuido te hincas con esa aguja. Entonces, ese tema, ese lema y ese dicho que a mí no me va a pasar, tengamos mucho cuidado. Y definitivamente si tenemos las precauciones, no nos va a pasar. Pero si trabajamos a la locura, trabajamos a la viveza, sí, por ejemplo, en una oportunidad en el Hospital Menara, donde tengo la oportunidad de trabajar, una persona rápido termina, coloca, canaliza un paciente y en vez de acercarse y colocar ya la aguja del Avocat, ¿no? En el contenedor de forma, ¿no? Adecuada, tranquila, colocar el contenedor, lo que hizo es lanzarlo al contenedor. Y parece mentira, en vez de entrar al contenedor, choca y rebota y se le clava en la mano. Por eso le digo, eso de que a mí no me va a pasar, no debemos de mencionarlo. Tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que tener en cuenta de que cada cosa que hacemos tiene una repercusión, ¿no? Entonces, la bioseguridad o la seguridad en este caso, pues comienza con cada uno de nosotros, ¿no? Si yo no utilizo mi mascarilla, que es parte del EPP, y de repente tengo a mi delante un paciente con tuberculosis, el sistema inmunológico está disminuido, ¿qué va a pasar? Me voy a contagiar. Y yo de repente no voy a mis consultas de salud ocupacional, no hago mi dosaje y no me mido mi nivel de protección contra la hepatitis B y tengo la mala dicha de tener contacto, me puedo contagiar. Ojo, no porque me he puesto mis 3 dosis de vacuna de hepatitis B y ya se ha solucionado, ojo. Cada cierto tiempo deberíamos hacer nuestro dosaje de antígeno de superficie de hepatitis B para saber si todavía tenemos protección. Y si no tenemos protección, debemos ponernos una dosis de refuerzo y al mes tomarnos nuevamente la muestra para saber que estamos protegidos, ¿no? Pero justamente eso comienza por cada uno de nosotros. ¿Cuándo nos preocupamos? Cuando comenzamos a tener fiebre, cuando comenzamos a tener malestar, cuando bajamos de peso, cuando podemos tener algunas sintomatologías, ahí recién nos acordamos que no hemos utilizado nuestro EPP, ¿no? Y a veces es demasiado tarde y puede tener algunas complicaciones en el futuro, ¿no? Por eso debemos de tener en cuenta los principios de bioseguridad y dentro de los principios de bioseguridad están los EPP. Incluso el procedimiento más sencillo, más barato y definitivamente más funcional que tiene el personal de salud y el más cómodo y efectivo es el lavado de manos. Pero sin embargo, algunas personas no se lavan la mano. Por último, si no está sucio y solamente has tenido contacto, deben utilizar el alcohol gel, pero también no utilizan el alcohol gel. Y encima lo ves comiendo con esa mano. Y después nos preguntamos por qué cuando hacen
cuadros diarreicos en personal de salud nos hemos contagiado, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado. Y nuevamente incidimos que la seguridad comienza por la decisión de cada uno de nosotros. Si no me lavo la mano, hay un riesgo de contagio. Si no, si no me pongo una mascarilla de protección, hay posibilidad de un contagio por polarización. No me pongo guantes y tengo contacto con secreción, pues definitivamente puede haber un contagio. Porque hay diferentes puertas y formas de contagio que tiene pues el personal de salud. Y uno es la vía respiratoria, otro es la parte cutánea, otro la parte de ingestión, ¿no? Sí, normalmente debería eliminarse todo. Por ejemplo, en salud no eliminamos, no botamos el líquido, sencillamente agarramos, clampamos y eliminamos, ¿no? Pero, como le decía y le hacía hincapié, porque en algunas instituciones, especialmente privadas, dado que pagan por peso, porque pueden pagar por peso, por capacidad, ¿no? Y entonces algunos, justamente como pagan por peso, es donde piden al personal que eliminen el contenido para poder eliminar después los diferentes tipos de frascos con contenido que tenemos. Me dice, cuando se retira la vía, muchas veces queda el líquido. Colocarlo en el recipiente, podemos enviarlo con todo el líquido y tendríamos que retirar. Claro, de lo adecuado es no retirar, porque al final de cuentas estamos contaminando también el lugar donde tú, por ejemplo, lavas la mano o el lugar donde pues se elimina, ¿no? Y a veces el personal de limpieza no está descontaminando todos esos pasos. Entonces, lo adecuado sería, pues tienes el frasco, lo clampas bien para que no esté chorreando todos lados y lo eliminas. Es lo adecuado. Muy bien, algo rápido más acá para mencionar. Hay múltiples casos de infecciones, hay múltiples casos pues de contagio en el tiempo, incluso de manejo adecuado, y definitivamente llegamos a la conclusión de que mientras que somos ordenados, mientras que utilizamos la limpieza, los niveles de contaminación van a disminuir, ¿no? Y eso ya lo tenemos demostrado incluso por Florencia Nightingale, ¿no? Que en la guerra de Crimea pues, disminuyó la tasa de mortalidad y no hizo uso de medicamentos, como si tenemos actualmente una gama de medicamentos y exámenes y todo lo que se puede utilizar para disminuir este indicador. Lo único que hizo es ser ordenado y utilizar la limpieza, ¿no? Y tener una clasificación. Y con eso hizo una disminución. En nuestra actualidad, el orden, que es la segregación, y pues el uso de las medidas de limpieza pueden ayudar mucho, especialmente para evitar las infecciones que actualmente tenemos una alta incidencia en algunas unidades especialmente críticas, ¿no? Posteriormente hemos tenido múltiples pues, personalidades, ¿no? Que han ido avanzando en medida de bioseguridad, de limpieza, presentación de diferentes casos, ¿no? La tuberculosis y sus brotes ha sido pues definitivamente una problemática que se ha presentado. Incluso después del tiempo de COVID, no sé si no se identificó la tuberculosis o sencillamente hubo una infección cruzada, pero de los estándares que se esperaba habitualmente hubo un creciente aumento de casos nuevos, o sea, de casos reportados de tuberculosis, y fue muy llamativo.
En la actualidad ya estamos estabilizados en esta etapa de los casos de tuberculosis. Aún todavía tenemos muchos problemas con los síndromes pues, de inmunodeficiencia adquirida, lo que se conoce como VIH-Sida, ¿no? Tenemos todavía, pues, si bien es cierto, existen retrovirales que permiten una vida, por lo menos condecorosa del paciente, pero sin embargo, no hay una cura establecida hasta la actualidad, ¿no? El tiempo promedio de un paciente con VIH era promedio de 5 a 10 años, pero sin embargo, vemos que con los retrovirales actuales pues, está estirando un poquito más el tiempo de vida. Ejemplo, pues un conocido artista que tenemos en el medio televisivo, que ya tiene pues más de 20 años, que es un tiempo muy por encima de lo que habitualmente se espera en un paciente con VIH. Pero estas enfermedades que tienen ya una prevalencia de hace muchos años, definitivamente sigue persistiendo y si el personal de salud no se protege, pues puede también contaminarse. En el tiempo ha habido diferentes pandemias, epidemias, cada uno mucho más mortífera, ¿no? Pero en todos ellos se ha demostrado que los CPP y las medidas de protección son los que va a ayudar a que siga aumentando o siga disminuyendo, ¿no? En el caso del COVID, definitivamente tuvimos un problema con la aerolización. Inicialmente no se sabía por dónde se contaminaba el COVID, por eso que tuvimos que cubrirnos todo, ¿no? Como la fiebre española también hace 100 años atrás, que también no se sabía por dónde era la contaminación, la gente hacía fiebre y se moría, la fiebre española. Igual también el COVID, pues hacía al paciente fiebre, hacía problemas respiratorios, algunos problemas gastrointestinales y se descompensaba, ¿no? Y posterior a eso, ya en estudios, pues ya se demostró que fue polarización, por eso que se comenzó a utilizar solamente pues las mascarillas o los respiradores y pues los guantes y el mandil, y ya después de la cobertura de la vacuna, que es también parte de la protección y parte de protección biológica que se llama en la bioseguridad, pues tuvimos un declive de todos los casos. Aún todavía se siguen presentando casos de COVID, pero dado que ya tenemos la vacuna, pues el impacto pasa casi desapercibido, como fue la primera impresión que se tuvo del COVID, ¿no? Porque si se recuerdan los primeros casos, cuando se presentó, todo el mundo dijo esto va a pasar como una gripe y va a pasar. Pero cuando nos dimos cuenta, los casos comenzaron a aumentar y lo peor, que la tasa de mortalidad comenzó a ascender de forma abrupta, ¿no? Y los que estábamos trabajando, pues veíamos que la persona llegaba, se descompensaba, le ponía oxígeno, algo mejoraba y de pronto, pues colapsaban y fallecían, ¿no? Que fue un momento bien drástico, bien dramático, pero a través del EPP nivel 4, que fue una cobertura totalmente de todo el cuerpo, permitió tener una salvedad, ¿no? Hay diferentes casos que hemos tenido en el tiempo, ¿no? La peste, el cólera, la gripe española, el COVID, ¿no? Incluso este es el caso del doctor William, ¿no? Que es el primer que todo el caso como tal y reportó que había un cuadro neumónico que estaba presentando en forma típica, ¿no? Y fue uno de los primeros también que falleció producto del COVID. Bueno, conversar sobre este tema es definitivamente recordar muchas cosas penosas, muchas cosas dramáticas, porque en algunos casos teníamos la posibilidad de trabajar, atender, pero al ver la cantidad de pacientes que nos llegaban y la insuficiencia de ventiladores, la insuficiencia de equipos de oxígeno, sí era bien dramático en las primeras etapas. Después, cuando se construyeron ya los diferentes plantas de oxígeno, cuando ya se comenzó a identificar por qué llegaban a colapsar los pacientes tan abrupta y fue por una trombosis que se presentaba así en forma masiva y se implementó la enoxaparina, se hubo más plantas de oxígeno, se identificó cuál era la forma de transmisión, definitivamente comenzó a cambiar más el uso de la vacuna, ¿no? Aunque algunas personas dicen que las vacunas tienen algunos
supuestos que no nos ayudan, pero en la práctica definitivamente hemos visto que comenzó a funcionar. Hay también una ley, la Ley de Seguridad de Trabajo, que nos protege y definitivamente nos sirve como protección, pero que también nos hace recordar que hay incidentes y hay accidentes. Hay incidentes que se pueden suscitar, por ejemplo, con una aguja, de repente con un material que puede producir que yo me caiga, ¿no? En un ambiente laboral. Pero también hay accidentes y los accidentes muchas veces es producto también del personal. Cuando hablamos de seguridad, hablamos justamente de calidad, ¿no? Hablamos de seguridad por la vida, que hemos ido hablando ya alrededor del tema hasta ahora. Pero cuando hablamos de esto de protección, tenemos que recordar que no solamente nos protegemos nosotros, no protegemos también al individuo, a la comunidad y al medio ambiente. Como le decía, si yo no me pongo un protector y entro en un ambiente que está con un sistema de aislamiento invertido, donde están los pacientes con pancitopenia, yo puedo llevar microorganismos y puedo contaminarlo, darle algún organismo. No necesitamos llevar a un paciente con pancitopenia, por ejemplo, de repente Guasinovac, ¿no? No, porque recordemos que en nuestra flora bacteriana, que es propia de nuestro cuerpo, y en nuestras manos tenemos un microorganismo, ¿no? Que se llama Streptococcus hemolítico. Acá lo tenemos. Y por eso que nos lavamos la mano. Y por eso también cuando nosotros tenemos una herida, se desinfecta la parte perilesional de una herida, ¿no? Porque hay microorganismos propios de nuestra flora bacteriana y nuestra, es parte de nuestra protección. También recordemos que en nuestra boca y en nuestra nariz tenemos microorganismos propios, ¿no? Como caso de los Staphylococcus aureus, ¿no? Que lo tenemos ahí. Por eso que se recomienda que cuando uno hace una curación de una herida, no debe de soplar, ¿no? Porque uno dice, ay, sopla, ¿no? Si yo soplo una herida, recuerden que una herida es la transgresión de la primera capa de defensa que tiene nuestro cuerpo, que es la piel. Entonces, si yo soplo, voy a contaminar y voy a transgredir, ¿no? Entonces, de ahí yo tengo que proteger. Dos, yo también tengo que protegerme del individuo o del paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es un paciente que tiene algún cuadro contaminante, ébola, de repente a Antrax, ¿no? Yo no podría entrar así sencillamente. ¿Por qué? Porque me voy a contaminar. Tengo que ir con un EPP adecuado. Si voy a entrar con un paciente que está, pues, de repente, imaginemos, con sarampión, que es por aerolización, tengo que tener un sistema de protección. Recordemos que nuestros respiradores N95 tienen una protección justamente del 95% de protección. En cuanto a la comunidad, recordemos que cuando nosotros utilizamos nuestro material, que es nuestro mandil, no podríamos salir a la calle con ese mandil. No podemos, si nosotros trabajamos y no nos ponemos mandil y trabajamos con nuestro uniforme, ya cualquier color que utilicemos, y con ese mismo uniforme salimos a la calle, podemos contaminar a las personas que están a pie. Por eso todas estas medidas que se ha comentado es justamente para poder proteger y prevenir. Es básicamente porque la bioseguridad no solamente es la seguridad por la vida, sino también es un derecho y un deber que tiene todo trabajador. ¿Por qué? Porque cada una de las instituciones donde nosotros trabajamos o laboramos debe de proporcionarnos los EPPs, porque el EPP es parte
de la responsabilidad de la institución o en este caso de la persona para quien nosotros laboramos. Institución, llámese clínica, llámese hospital, esa es parte de responsabilidad y eso está estipulado en la normativa de salud y seguridad, donde encontramos justamente este tema de EPP o de tema de protección personal. Unos le llaman EPP, equipo de protección personal, otros le llaman EPI, equipo de protección individual. Cualquiera que sea la denominación, es responsabilidad, según la normativa de salud y seguridad en el trabajo, de la institución para la cual uno trabaja. Igual, si en algunos casos nosotros necesitamos ser consciente que estamos protegidos, ¿no? Y una de esos, por ejemplo, les hacía mención de, de que por más que yo esté vacunado contra la hepatitis B, yo tenga mis 3 dosis, cada cierto tiempo deben hacerme un dosaje de antígeno en superficie para saber que yo estoy protegido contra la hepatitis B. Yo, por ejemplo, llevo ya 20 años trabajando en el área de emergencia del Hospital Almenara. Cuando yo hago el serum, justo aparecen las vacunas, ¿no? De hepatitis B, porque antes no habían, antes de 2001 no había. Entonces, me vacuno, parte del paquete, entro a trabajar al seguro, me dicen, ¿te han vacunado contra hepatitis B? Yo le digo, claro, con mis 3 vacunas, ¿no? Me hacen mi dosaje y a pesar que solamente había pasado 3 años de haber hecho el serum, ya no tenía protección. O sea, mis niveles salieron menos de 10, que me indica que no tengo. Lo adecuado es que esté entre 10 a 100 o idealmente que pase más de 100 de protección, ¿no? Me pusieron mi dosis, al mes me hicieron nuevamente mi control y ya había pasado más. Pasó 10 años, nuevamente me vuelven a hacer un dosaje y nuevamente mis niveles de hepatitis B había caído. Entonces, nuevamente me volvieron a hacer para poner mi refuerzo y mi dosaje. Este año he vuelto a sacar, pues, ¿no? La evaluación de salud ocupacional y a pesar de que ya estoy cumpliendo los 20 años, 10 años de lo que me hicieron la última dosis, todavía persiste que tengo. Es la única forma por laboratorio que podríamos verificar que nosotros estamos protegidos. Y ahora, ¿por qué hago mención de la hepatitis B? Porque miren, una gota de sangre de una persona con VIH que caiga así al medio ambiente, el virus muere en 0,5 segundos. O sea, prácticamente ni bien va cayendo, el virus se va inactivando. Mientras tanto, el virus de hepatitis B se cae al ambiente, le puede dar el sol, le puede dar la luz y el virus sigue presente ahí. No se puede eliminar el virus de la hepatitis B. Por eso es la mención justamente a tener en cuenta esto, ¿ya? Y lo hago también, ¿por qué? Porque la hepatitis B es muy común que tengamos pacientes con hemodiálisis o pacientes renales que se dializan, que se pueden contagiar de hepatitis B. Y también se contagia por vía de secreción corporal, especialmente sangre. Pues por el peso piden eliminar algunas instituciones, ¿no? Una realidad. ¿Cuál es la secuencia de la colocación de PP? Va a depender mucho en qué situación estemos. Eso lo vamos a conversar un ratito. Muchas gracias. Vamos a continuar, ahorita llegamos a... Entonces, definitivamente, esta es una disciplina que necesitamos tener preventiva e integral.
El hecho no es solamente decir, bioseguridad, no, porque la seguridad es mucho más que eso. Y definitivamente comprende y está respaldado por normativas, no solamente del Ministerio de Salud, sino también por normativas a través del Organismo Internacional del Trabajo, la OIT. Un segundo, voy a dar la batería. Muy bien. Estas medidas de la bioseguridad tienen pues muchos años, ¿no? Del año 87 se habla ya de las medidas de la vacuna contra la hepatitis que hemos venido conversando. También se habla pues de la posible contaminación que se puede dar a través de la sangre, ¿no? Que hemos visto también, como le decía, mientras que una gota de paciente con VIH cae, prácticamente mientras que va cayendo se va inactivando el paciente con hepatitis persiste la gota de sangre, ¿no? Ahí está el microorganismo, ¿no? Entonces, en el caso de este virus, ¿no? Entonces, tenemos que prevenir porque definitivamente las medidas que tomemos va a ser de protección para nosotros por el posible riesgo de sangre que puede tener, de fluidos, orina, secreciones o líquidos corporales. Por ejemplo, cuando hacen una toracocentesis, recuerden que por ese contenido o por ese orificio que se maneja puede salir pus, ¿no? Biotórax, puede salir sangre, hemotórax, puede salir líquido, ¿no? Que puede ser hidrotórax. Entonces, y en otros casos solamente aire, ¿no? Neumotórax, ¿no? Ahí no hay problema, pero en lo que son secreciones, pues como biotórax, hidrotórax o hemotórax, definitivamente es un riesgo para la persona, ¿no? Toda piel que no está intacta y la mucosa son un posible riesgo de contagio, ¿no? En algunos casos se habla que la sudoración no tiene mayor riesgo del paciente al personal porque hay organismos que podrían salir o podría tener esta exposición es mínima, ¿no? Entonces no es tanto el riesgo, no es igual como sangre o secreciones corporales que puede tener el paciente, ¿no? No solamente por el tórax, sino también, por ejemplo, por el abdomen, ¿no? Como el caso cuando hacen una parálisis. Entonces, lo que se recomienda al respecto, pues, es cumplir con las normas, supervisar el cumplimiento, ¿no? Cuando hablamos de cumplimiento de las normas, efectivamente, se recomienda, por ejemplo, que el personal utilice su EPP correspondiente, ¿no? Dependiendo en qué área esté laborando. Cuanto más el ambiente sea, pues, de un nivel crítico, una, ¿sí? La unidad de shock trauma, definitivamente necesitamos que el personal esté bien protegido, ¿no? Pero de repente, si solamente trabajamos en procedimientos o de repente en la parte administrativa, no necesitamos mayor protección. Ahora, el personal de limpieza también debe tener un EPP completo, nivel 3, que favorezca pues la protección, ¿no? Y tenemos que supervisar, porque si no supervisamos, muchas veces los servicios y los hospitales, ¿qué hacen?
forman comités para poder supervisar, ¿no? Por ejemplo, lógicamente que no hay un comité de bioseguridad, ¿no? Pero sí en algunas instituciones privadas hay de salud y seguridad y ellos se encargan de supervisar. Pero en otros, pues se forman pequeños comités que son supervisados por la jefatura, como el comité, por ejemplo, de lavado de manos, como el comité de buenas prácticas, etc. Entonces, pero lo importante de todo esto es que el personal tome conciencia. Por ejemplo, un caso muy particular. Normalmente nosotros, por ejemplo, en el Hospital Menara, el personal de UCI, ¿ya? El personal de UCI baja a emergencia para poder evaluarnos si estamos haciendo el lavado de mano de forma correspondiente. Y también el personal de emergencia va a UCI para poder observar de una forma más eh, eh, para evitar una cuestión de que me estás evaluando en el servicio o también pues no haya una información pues veraz, ¿no? Ya se cruce de información de servicios. Y hay personas que cuando le dicen que vamos a evaluar el lavado de manos, se incomodan, se molestan, ¿no? Y eso no es posible, ¿no? Si tú te lavas la mano y haces tus procedimientos, no tienes por qué incomodarte. Además, la supervisión es parte del proceso de mejora. Eso es lo que tenemos que aprender. Hay personas que piensan que uno les supervisa para llamarle la atención, para hacerle quedar mal, y no es así. La supervisión, la evaluación de cualquier proceso en los centros hospitalarios es para buscar mejorar y mejorar para bien, no mejorar para mal, ¿no? Lógicamente. Y por eso es importante que apliquemos las normas de bioseguridad, porque dentro de bioseguridad están pues los principios que ahorita lo vamos a conversar y dentro de cada uno de esos están estos temas que nos conciernen, tanto el EPP y tanto el manejo de los residuos. También procurar el cuidado pues integral, ¿no? Definitivamente eso es importante en toda persona y esto es también parte de lo que comprende la prevención de riesgos ocupacionales, ¿no? De repente alguno dice, oye, bioseguridad, bioseguridad, pero sí tenemos que tener en cuenta que existe riesgos ocupacionales, existe no solamente las enfermedades ocupacionales, ¿no? También existen los eventos ocupacionales, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que pueden haber accidentes ocupacionales y pueden haber enfermedades ocupacionales. Y ambos necesitamos identificar a tiempo para evitar, por ejemplo, en el caso de los accidentes laborales, es importante identificar, y eso está en la normativa, por qué se sucedió el accidente laboral. ¿Y para qué? Para evitar que otras personas también puedan, pues, llegar a este cuadro, ¿no? Ahora, a su vez, también es bueno evaluar los procesos de cada trabajador para poder identificar a tiempo las enfermedades ocupacionales, ¿no? Y de ese modo poder prevenir mayor complejidad o sucesos pues nefastos en el personal, en este caso en el profesional de la salud, ¿no? Entonces los riesgos, pues a nivel de salud ocupacional son variables, ¿no? Biológico, que es lo más común que todos, cuando decimos riesgos, nos ponemos a pensar por los diferentes microorganismos que tenemos contacto, ¿no? Tuberculosis, VIH, hepatitis, ¿no? Ahora que está el sarampión, en un momento fue la difteria, en un momento fue el COVID, ¿no? Que son pues elementos biológicos. Pero cuando hablamos de biológicos, también recuerden que no solamente son bacterias y virus, también podemos tener hongos, podemos también tener parásitos, que podrían ser elementos biológicos que pueden ser contaminantes al personal de salud. Tenemos elementos químicos como los medicamentos,
elementos físicos, ¿no? Como los diferentes materiales. Imagínate, y habrán ustedes tenido en cuenta como un riesgo, por ejemplo, son los frascos viales. Si de repente tú no verificas en qué lado está la posición para romper tu ampolla, en algunos casos ustedes me dirán, de repente han intentado romper y se les ha roto el frasco vial en la mano y se han cortado. Eso ya es un accidente, pero el hecho de tener el riesgo está latente, ¿no? Igual también los equipos, ¿no? De repente tenemos pues las camillas, algunas camillas que son duras, algunas camillas que son, que tienen las ruedas malas, ¿no? Que son riesgos físicos del mismo ambiente, de repente si no tenemos las condiciones, la parte ergonómica, ¿no? La posición, la, que hay muchas personas que tenemos con algunas patologías ya de riesgo ocupacional, ¿no? El famoso esguince de muñeca, de hombro, ¿no? De manguito rotatorio. Tenemos también cuadros de lumbalgia, que son eventos muy habituales de cuadros ergonómicos que tenemos, ¿no? Por la posición misma que nosotros necesitamos tener cuando desarrollamos una actividad laboral. También tenemos la parte psicológica, ¿no? Los eventos psicológicos que tenemos que tener en cuenta. El riesgo, por ejemplo, ahora cada vez más el familiar no llega con intención de atender o de llevar a su familiar. A veces llega con la intención de hostigar al mismo personal de salud, ¿no? Y tenemos ahí pues problemas ya que pueden ir de onda psicológico. Hay diferentes microorganismos que hemos visto que se puede mencionar como agentes infecciosos que hemos notado, ¿no? Tenemos virus, bacterias, hongos y parásitos, que definitivamente, dependiendo de la fuente de infección o dependiendo la puerta de entrada o de salida, pueden también ser contaminantes, ¿no? Pero esto va a depender mucho del huésped susceptible. ¿Qué quiere decir? Que si un personal trasnocha, no duerme bien, no se alimenta bien, va a ser mayor susceptible a que cualquier microorganismo del hospital pueda desarrollar y pueda tener alguna latencia de este cuadro, ¿no? Pero mucho va a depender del mecanismo de transmisión. Como hemos visto, puede ser por aerolización, puede ser por contacto, o puede ser también por esta, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos, y ya vamos llegando a nuestro tema central, de, a ver, María, por favor, no me pintes mi pantalla. María me está pintando mi pantalla. Vamos a borrar lo que nos está dando. A ver, ya está. Ujú. Está un poco lento la. Sí me están escuchando, ¿no? ¿Me escuchan bien? ¿No me escuchan bien? Ok, ya. Él me puso por ahí que no me escuchaba. Ah, mm, ¿no me escucha Tania?
cierre. Ya. Entonces, miren, en el caso de la bioseguridad, recordemos que son tres principios que tiene la bioseguridad. La universalidad, el uso de barreras y los medios de eliminación de material contaminado. Entonces, cuando hablamos de universalidad, estamos hablando que cualquier persona que esté inmersa en un establecimiento está susceptible a poder tener un cuadro infeccioso o potencialmente puede infectarse. Y eso va a depender mucho de los microorganismos que tenemos, porque hay unidades críticas que algunos tienen algunos microorganismos propios, ¿no? Por más limpieza, por más descontaminación, por más desinfección, hay la posibilidad que el microorganismo siga subsistiendo. Llámese Acinetobacter, Klebsiella, E. coli, Pneumoniae, ¿no? Pseudomonas, tenemos Klebsiella, ¿no? Etcétera. Hasta las E. colis, ¿no? Pueden subsistir. Segundo principio. Por eso necesitamos utilizar el segundo principio, ¿no? Y el segundo principio justamente está inmerso lo que es el uso de los EPP, es el uso de las barreras, ¿no? Es el uso que evita justamente el contacto de sangre, líquidos corporales, contaminantes. Definitivamente, si yo no me protejo, voy a producir que puedo contaminar. Y esto tiene mucho que ver en el tercer principio, que son los medios de eliminación de material contaminados, ¿no? Y esto justamente también aparte de los colores de las bolsas, aparte también de lo que es el uso de los recipientes de material punzocortante, ¿no? Tenemos que considerar algunos procedimientos de asepsia, antisepsia, y que definitivamente si no se hace esta descontaminación, pues la contaminación cruzada y el aumento de las infecciones intrahospitalarias, vamos a ver que va a ir en aumento. Y para eso incluso existe una normativa, la 144 del año 2024, que da unos parámetros ya establecidos. Entonces, cuando yo hablo de universalidad, como hemos visto, es que mediante los diferentes fluidos o diferentes formas de contagio, contaminación, es latente toda persona que está en un centro hospitalario, ¿no? Algunas precauciones universales que siempre tenemos que tener, justamente es que nosotros trabajamos con secreciones, ¿no? Trabajamos con sangre y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prevenir. No hay otra, no podemos hacer otra cosa que prevenir. Y prevenimos, ¿qué prevenimos? Los posibles riesgos. ¿Y cuál es el riesgo que tenemos en un centro hospitalario? La contaminación. El otro riesgo, a ver, Delia Zenobia. No me estés pintando la pantalla, por favor.
Muy bien. El otro problema que tenemos a raíz de todo esto justamente es el hecho de reencapsular las jeringas, o en este caso las agujas, ¿no? Reencapuchar, porque el riesgo está que podemos hincarnos, ¿no? ¿Y cuáles son los riesgos que podemos tener? Contaminarnos con VIH, contaminarnos con hepatitis en las diferentes variantes que tiene la hepatitis, ¿no? Entonces, no debemos de encapsular y cuando tenemos este tipo de aguja con su jeringa, de preferencia utilizar en el contenedor. Muchos de ellos ya vienen con un espacio para poder colocar y dar vuelta y sacar la aguja, ¿no? Pero si no pudiéramos hacer este procedimiento, lo que tenemos que hacer es eliminar de forma directa, ¿no? No vamos a retirar, no vamos a intentar recapsular, eliminamos directamente la aguja con la jeringa. Pero si tenemos posibilidad de retirarlo, pero utilizando el contenedor, se retira la aguja y la jeringa se elimina en los recipientes de color rojo. También tenemos otros elementos de contagio justamente por las famosas gotitas de Fuller, ¿no? Recordemos que estas gotitas de Fuller quiere decir que cuando yo toso, yo converso, pues salen al medio ambiente pequeños elementos, ¿no? Que emitimos. Y justamente si tenemos algún tipo de contaminante que se puede diseminar por el medio ambiente mediante la aerolización, voy a contagiar. ¿Como cuál? Como la tuberculosis, como la difteria, como la influenza, como el COVID, como el sarampión, que ahora estamos de moda, que tenemos más de 5 casos reportados en el país, y definitivamente es un riesgo, ¿no? Es un riesgo. ¿Cuáles son las precauciones que debe realizar pues toda persona, ¿no? Y eso es algo ya establecido como una normativa común, ¿no? Es el lavado de manos, el uso de equipo de protección personal, los EPP que estamos conversando, ¿no? La higiene respiratoria, ¿no? La higiene respiratoria viene a ser cuando uno estornuda. No vamos a estornudar en forma abrupta como algunas personas a pecho abierto, como se dice, ¿no? Si van a estornudar, de preferencia tratar de cubrirse, ¿no? Con algún pañuelo o con la parte interna del brazo. Es una posibilidad para evitar la diseminación y si utilizamos para cubrirnos las manos, una vez que hemos hecho esto, debemos lavarnos con agua y jabón, ¿no? Y si, pues, si hemos utilizado algún material cortante, eliminar en los recipientes adecuados, ¿no? No tirarlos, colocarles suavemente y si ya llega a una capacidad de 3 cuartos, debemos de cerrar. No vamos a esperar que se llene totalmente. En estos casos no podemos apilar, no podemos presionar, no. Una vez que ya ha coberturado 3 cuartas partes, se cierra el contenedor y el personal de limpieza ya tiene las indicaciones para que pueda hacer una eliminación ya en forma correspondiente. Tenemos que tener en cuenta a nivel de los establecimientos los diferentes indicadores de limpieza que hace el personal, ¿no? De desinfección de ambientes, desinfección también de los equipos biomédicos. Ojo, no solamente descontaminar los ambientes, hay que desinfectar los equipos biomédicos. Llámese la bomba de infusión, llámese el ventilador mecánico, llámese los equipos, por ejemplo, la cánula de alto flujo, los equipos de hemodiálisis, ¿no? Los monitor multiparámetro,
los oxímetros que podemos utilizar en el paciente, todo ello debemos descontaminar. Ventiladores mecánicos de transporte, todo se debe descontaminar, todo se debe desinfectar una vez que sea utilizado, ¿no? Y también, pues, un manejo adecuado de los diferentes residuos sólidos hospitalarios, o sea, lo que se elimina, porque, ojo, hay que tener en cuenta que hay residuos sólidos comunes y residuos sólidos hospitalarios. Los residuos sólidos comunes ingresa el, mm, realmente le decimos basurero, ¿no? La movilidad de desecho común que utiliza o la municipalidad de todos los distritos tienen, y ahí van a eliminar todas las bolsas de color negro, los diferentes centros hospitalarios. Pero para los residuos sólidos hospitalarios, que son básicamente las bolsas de color roja, esos lo hace y lo elimina en una forma ya estandarizada, pues una empresa privada. Incluso en caso de salud, me imagino que en MINSA también debe ser así, cada cierto tiempo, en forma inopinada, siguen el, la movilidad que lleva estos residuos sólidos hospitalarios para verificar que esté cumpliendo los estándares que se ha establecido, ¿no? De que su personal tenga la protección, de que los contenidos sean segregados y eliminados de forma adecuada, y también de el lugar donde llega, ¿no? Entonces, cosas importantes que vamos a ir conversando. Administrativamente también hay una responsabilidad, ¿no? Y acá justamente la infraestructura tiene mucho que ver. Los ambientes hospitalarios deberían tener dos sistemas de protección. Uno, que es el sistema de recambio de aire, ¿no? O sea, un sistema que permita de que haya movimiento del aire acumulado en los ambientes hospitalarios. Y el segundo, donde mediante la temperatura, aire acondicionados, puedan disminuir la proliferación bacteriana o infecciosa, ¿no? Recordemos que en ambientes de menor temperatura, la proliferación microbiana es más lenta. Mientras tanto, en ambientes cálidos, la proliferación bacteriana es mucho más rápida, ¿no? Por eso que justamente se recomienda en las unidades críticas, especialmente, deben tener aire acondicionado y no por comodidad del paciente, de la persona, ¿no? Del personal en este caso, no. Es por el control de las infecciones, ¿no? Eso es. Ahora, también es importante que todo el personal, cada cierto tiempo, le veamos unos refrescamientos de capacitación, educación, en cuanto a el uso de los diferentes elementos de protección. Porque, por ejemplo, vamos al uso del guante. Claro, si utilizas una manopla no hay problema. Agarras tu manopla, te colocas, haces tu procedimiento, cambio de pañal, movilización de tu paciente, cargas tu medicamento, pones tu vía con tu manopla, no hay problema ahí. Eliminas ingresando, ¿no? La parte interna, cubriendo todo lo que se ha tocado al paciente, todo se ha movilizado, eso debe quedar hacia la parte interna y ser eliminado en la bolsa de color roja, ¿no? Pero si vamos a utilizar un guante estéril, por ejemplo, para colocar una sonda Foley que debe ser estéril, ¿no? Hay personas que no tienen el criterio de asepsia
y agarran el guante estéril por adentro. Y quiere decir que ya lo contaminan. Recordemos que cuando nos ponemos el guante estéril, lo que tenemos que proteger es evitar que mi pulgar vaya a contaminarlo. Por eso que ingresamos, ¿no? Cogiendo, ingresamos siempre protegiendo de que este dedito no vaya a contaminar el estéril, ¿no? Primero un lado, ingresamos por la parte interna, después el otro lado, y de esa manera tenemos nuestro guante estéril. ¿Para qué? Para hacer algunos procedimientos exclusivos, ¿no? De que sean asépticos, porque si no vamos a tener contaminación en el procedimiento. Pero sin embargo, vemos algunas situaciones que da mucho que desear, ¿no? Igual, el personal médico, cuando por ejemplo va a colocar un catéter venoso central, un catéter de alto flujo, primero se le da unos guantes, se colocan los guantes, hace la limpieza del lugar, la desinfección del lugar. Una vez que ha terminado, ¿no? Junta sus guantes, elimina el tacho de color rojo, se pone el mandil, se coloca unos nuevos guantes, no lo hace el procedimiento con el mismo guante, y le coloca, vamos pasando los equipos para que vayan anestesiando y haciendo su procedimiento, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta siempre eso, cuidar y capacitar, orientar, educar y supervisar que no se vayan a hacer uso de equipos, ¿no? O de contaminar los equipos y la eliminación adecuada de diferentes desechos. También recordemos que hay algunas unidades donde siempre hay un hacinamiento, ¿no? Por ejemplo, en la emergencia, en el Seguro Social hay una cantidad de pacientes, ¿no? Entonces, normalmente deberíamos tener entre pacientes 1 metro entre cada paciente de distancia, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es su famoso espacio vital. Uno, evitamos las infecciones cruzadas. Dos, evitamos que si hay algún tipo de emergencia poder salir, ¿no? No obstruir, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo tengo pues 10 pacientes y todos están pilita? No hay forma como salga, no hay forma como se movilice, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso, el hacinamiento, tener siempre en cuenta, ¿no? Lo que es el espacio vital de cada persona. Tenemos que tener en cuenta también los aislamientos, ¿no? Recuerden que tenemos dos tipos de aislamiento, el aislamiento directo y el aislamiento invertido. El aislamiento directo es cuando yo me protejo del paciente. Por ejemplo, imagínense que el paciente sea un paciente con tuberculosis XMDR. Entonces, ¿quién se tiene que proteger? Yo, ¿no? Para eso utilizaré mi mascarilla, pues utilizar mi guante, pues utilizaré mi mandil, utilizaré mi protector. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo un paciente con pancitopenia que les había comentado? En ese caso, yo no me tengo que proteger del paciente, el paciente se tiene que proteger de mí. ¿Por qué? Porque los microorganismos que tengo en mi flora bacteriana normal podría ser un contaminante. Si yo no me lavo la mano, si yo no me protejo, lo puedo contaminar a mi paciente. Para eso es importante justamente aislamientos. Por eso es importante también el control de los ambientes, ¿no? Por eso les comentaba la limpieza, la descontaminación, la distancia que debe haber entre el paciente, ¿no? El espacio vital que se habla. Y también en los mismos ambientes, como le decía, el sistema de recambio de aire, que es una posibilidad, y el uso de niveles bajos de temperatura con los sistemas de aire acondicionado. Lo que no se recomienda en los centros hospitalarios, pero se ve en el día a día, es los ventiladores. Los ventiladores, no estoy hablando de ventiladores mecánicos, estoy hablando de los ventiladores comunes, que de repente uno tiene calor en su casa, prende su ventilador y te aireas, ¿no?
Pero ¿por qué no se recomienda el uso del ventilador, ¿no? En un centro hospitalario? Porque tú prendes tu ventilador en un centro hospitalario y lo que va a hacer es que todos los microorganismos que están pues ahí dando vuelta se comience pues a mover, ¿no? A hacer una licuadora que es un contaminante total, ¿no? Entonces, no se recomienda tener ventiladores en centros hospitalarios, pero sin embargo, tú entras a una clínica y encuentras tu ventilador. Entras a un centro de emergencia y encuentras tu ventilador prendido de vuelta, ¿no? Entonces, si nosotros no nos protegemos, si nosotros no hacemos uso de nuestro EPP y tenemos nuestro ventilador y tenemos una afluencia de pacientes, no sería nada raro que el personal que trabaja sin protección cada cierto tiempo vaya a presentar algún tipo de cuadro, ¿no? O de sintomatología. Por eso es importante, si ya el personal se contaminó, pues hacer un reconocimiento temprano de los síntomas y tratar de tomar las medidas, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que no utiliza mascarilla, comienza a hacer problemas respiratorios. En este tiempo puede ser COVID y le haríamos pues la prueba molecular. O si queremos saber si es influenza, pues vamos a hacer el perfil viral. Y en perfil viral sabrá qué tipo de microorganismo pues se ha contaminado nuestro personal, ¿no? No hay otra forma. En algunos lugares, en forma a ciegas, le da sintomático y le manda a la casa, ¿no? Pero lo adecuado es su personal tomarle pues las pruebas y que vaya a la casa. También hay que recordar que estas medidas deben ser utilizadas y aplicadas por todos. Y pues justamente cada vez hay algunos microorganismos que se comienzan a presentar en mayor número de casos. Ya estamos con esto de la influenza, hemos estado con COVID y ahora pues aparece sarampión. En un momento también apareció la difteria, ¿no? Y hay casos pues estándares que debemos de hacer, ¿no? Distancia física, higiene, limpieza, equipo de protección personal, ¿no? Que necesitamos utilizar. Definitivamente todo eso pues sirve para poder nosotros tener una protección, ¿no? Y dentro de los cuales pues a nivel hospitalario pues ya hay establecido, ¿no? Una protección rápida, ¿no? Es el lavado de manos, ¿no? Donde pues incluso habiendo utilizado guantes o habiendo utilizado manoplas, debemos de lavarnos la mano. No es una obligación, es una responsabilidad de cada trabajador. Utilizar guantes como medida de protección cuando vamos a tener contacto con secreción corporal, secreción de cualquier tipo, sangre, debemos de utilizar nuestro guante. Y puede utilizar nuestro guante, nuestro lavado de manos. Igual, si hay posibilidad de riesgo depende que salpique algo, ¿no? En los ojos o algún tipo de producto que podría tener esa contaminación, utilicemos lente de protección, ¿no? Los lentes de protección son grandes y que si yo utilizo, por ejemplo, correctores que son llamados lentes, pues me pondré encima para hacer el procedimiento, ¿no? Y el uso de mascarillas, específicamente mascarillas N95. No necesitamos todavía que sea 3M, porque a veces pensamos, si hablo de mascarilla 95, tiene que ser 3M. No necesariamente tiene que ser 3M. Lo único que sí necesitamos determinar que sea una mascarilla que cumpla los estándares que es protección de un 95%, ¿no? Incluso se puede hacer pruebas de sensibilidad para determinar si nuestro producto, nuestra mascarilla está cumpliendo estos estándares, ¿no? Se hace la prueba. Y también como forma de protección utilizamos bata, mandilón, ¿no? Pero mandiles también hay de diferentes grosores, ¿no?
Hay mandil de 20 gramos, 40 gramos, incluso 80 gramos. Lo que requerimos es un mandil de 40 gramos. El mandil de 40 gramos te sirve de protección, pero ¿qué sucede? Hay algunas instituciones que compran mandil de 20 gramos. Ese 20 gramos prácticamente parece totalmente transparente, ¿no? Habrán visto ustedes en algunas instituciones que parecen incluso papel, ¿no? Es tan delgado. Eso, si te cae algún tipo de secreción líquido, va a sobrepasar, pasa. Lo que necesitamos es que sirva de protección, que no vaya a pasar al uniforme, al cuerpo de la persona. Para eso mínimamente necesitamos un mandil de 40 gramos. En muchos de los casos el material que utilizan es polipropileno, ¿no? Pero lo importante es que sea de 40 gramos a más, ¿ya? Y también a tener en cuenta que necesitamos utilizar los diferentes equipos pues, de recolección, ¿no? Por ejemplo, tenemos la caja de material cortante y también tenemos pues los diferentes tipos y colores de recipientes que nos sirven para eliminar, ¿no? Color rojo, negro y color amarillo. Cuando hablamos de uso de barrera o de protección, tenemos que estar dividido en dos. Protección de barreras físicas, que ya hemos mencionado, que es los usos de guantes, mascarillas, lentes, delantal o también conocido como mandil, ¿no? Y tenemos las barreras químicas. Dentro de las barreras químicas, primero tenemos el lavado de manos y después tenemos los diferentes elementos de desinfección y esterilización que podemos. Ahora, los equipos de protección personal que tenemos pues, va a depender eh, bajo qué criterios o cuadro queremos protegernos. Idealmente deberíamos pues, colocarnos un EPP nivel 4 si queremos protegernos totalmente, pero a veces también es incomodidad. Muchos recordemos en tiempo de pandemia, nos poníamos ese protector total pues nos poníamos, por ejemplo, este es un mandil de 20 gramos, ¿no? Totalmente transparente, mira, translúcido, ese es de 20 gramos, que si le echas alguna secreción probablemente traspase la secreción, ¿no? Claro, tiene una serie de protección, pero es mínima, ¿no? Entonces, trabajar de esta manera es totalmente incómodo, ¿no? Por eso requerimos solamente algunas protecciones que sí es necesario. Mascarilla, bata o delantal y tu guante, ¿no? Son tres elementos que definitivamente sí o sí necesitamos utilizar cuando vamos a trabajar. Y cuando de repente hay algunas situaciones especiales, pues pueden utilizar lentes, pueden utilizar cubre zapatos o también, ¿no? Protector en la parte del pelo. Eso de los niveles de peso de los mandiles está establecido en lo que es el Manual de Salud y Seguridad y también en lo que es la normativa, ¿ya? Mañana si desean, les voy a mostrar, ¿ya? Para poder tener más claro eso, ¿ya? Entonces, los equipos de protección personal definitivamente son artículos y elementos de vestimenta o que pueden usar pues, por el personal, ¿no? Básicamente para su protección. Protección de barrera contra quién? Contra la persona que tenemos al frente y que denominamos paciente, ¿no? Entonces, miren, hay diferentes formas que yo puedo hacer uso de lo que es el protección de barrera, ¿no? Hemos visto que hay protección químicas, hay protección físicas, ¿no? Y definitivamente todo nos ayuda.
Y todo nos ayuda a qué? A protegernos, no hay otra, protegernos. Porque ojo, que nosotros vamos a trabajar sanos y deberíamos regresar a la casa sanos. ¿Por qué? Porque a veces tenemos pequeños, hijos pequeños, o a veces tenemos también nuestros padres que son mayores. Y recuerden que las edades extremas son susceptibles más comúnmente a los diferentes microorganismos, llámese los niños y llámese los adultos. Por eso es importante la desinfección, la descontaminación, después que salimos de un centro hospitalario, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que normalmente deberíamos de hacernos o bañarnos previo a que salimos de un centro hospitalario, ¿no? Y cambiarnos. Nuestra ropa de trabajo debería quedar en el centro hospitalario y cuando lo lavemos o lo llevemos al término de nuestra jornada y lo vamos a lavar, no debemos lavarlo con todas las ropas comunes que utilizamos y menos con ropa de nuestros niños pequeños o de nuestros padres. Nuestra ropa de trabajo debe ser lavado aparte. Tengan en cuenta eso para evitar que en un momento determinado se puedan presentar algunas infecciones o cuadros que no se espera en nuestros seres queridos. Entonces, como hemos visto, también tenemos pues la desinfección química, ¿no? Básicamente son el uso del lavado de manos, el uso del alcohol gel, ¿no? Que nos permite justamente evitar una contaminación. Pero también recordemos que a pesar de que hemos utilizado guante, hemos eliminado, tenemos la obligación de lavarnos la mano. El lavado de manos, si bien es cierto, en forma común utilizamos agua y jabón, pero lo recomendable es que cuando utilizamos a nivel hospitalario, utilicemos clorexidina, ¿no? Ahora, dentro de los niveles de clorexidina tenemos del 1, 2 y 4%. Lo ideal es cuando yo me lavo la mano, debo utilizar clorexidina al 2%, pero en algunos casos utilizan clorexidina al 4%. Por eso que la persona que puede utilizar este producto siente una resequedad o incluso podría presentar agrietamiento de la mano, ¿no? Porque tiene mayor composición química. La del 2% es la de color verde y la de 4% es de color medio marrón. Recordemos que el lavado de manos, que es una protección química, al año tenemos dos eventos, ¿no? Vienen con diferentes lemas que siempre se viene trabajando para que el personal tenga la concientización de lo que hacemos, ¿no? Y, por ejemplo, celebramos el 5 de mayo, el Día Mundial de la Higiene de Manos, ¿no? Esto es una campaña de la Organización Mundial de Salud que cada año va cambiando su lema. Y la otra fecha es el 15 de octubre, que es el Día Mundial del Lavado de Manos. Y esta fue una iniciativa instaurada por las Naciones Unidas desde el año 2008. Entonces, por eso tenemos dos fechas que siempre escuchamos que pues hacen eh, algunos en video, otros hacen concursos, otros hacen pues de repente solamente su panelógrafo. Hay diferentes formas de estímulo de las instituciones con la intención de que se pueda tomar en cuenta esta fecha y sobre todo el procedimiento para el personal de salud. Recordemos que el lavado de manos es una protección química, es lo más barato, lo más fácil y lo más efectivo. Todos ya sabemos lavar las manos, es parte también del EPP, ¿ya? Lo hacemos con agua y jabón, lo hacemos con agua y clorexidina, ¿no? eh, nos sirve para poder eliminar las famosas IAS, ¿no? ¿Qué son las IAS? Las infecciones justamente que se produce por la atención sanitaria
o que se produce o es asociado al personal de salud, ¿no? Y puede producir las infecciones cruzadas que se conocen. Esas son las IAS. Si nosotros miramos las manos en un escáner, nos vamos a dar cuenta que tenemos microorganismos propios que hemos mencionado y que si nosotros no nos lavamos la mano, no nos descontaminamos, definitivamente en estas manos que sirven para salvar vidas, puedo llevar microorganismos de una persona a otra, ¿no? Y hay diferentes microorganismos que podría trasladar y podría empeorar la salud de una persona, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con el lavado de manos? Mediante el agua y jabón, hacemos una remoción mediante el alcohol gel, pues es un bactericida, eliminamos, ¿no? Algunos microorganismos. Pero recordemos que esto está sustentado justamente en el estudio de Ignaz Semmelweis, ¿no? Recordemos que él hablaba mucho de la famosa fiebre puerperal. Recordemos que en el siglo XIX hubo un aumento estrepitoso de fiebre puerperal y muerte materna. Y entonces Ignaz Semmelweis comenzó a investigar por qué motivo sucedía esto y se dio cuenta que los estudiantes de medicina hacían sus prácticas en el anfiteatro, ¿no? Básicamente hacían la disección, no se lavaban la mano, ese tiempo no había esto, y de frente iban a atender pacientes puérperas, y justamente ahí era la infección cruzada, ¿no? Posterior a esto, pues se comenzó a utilizar diferentes elementos para poder descontaminar y hacer el lavado de manos y solucionaron justamente estos niveles de aumento de fiebre puerperal, ¿no? Y se determinó que definitivamente el lavado de manos es lo que ayudaba a prevenir. Entonces, recordemos que el lavado de manos lo tenemos que hacer en los 5 momentos, ¿no? Tres antes de procedimiento, dos después, y que definitivamente es importante el lavado de manos, ¿no? Solamente para cerrar esa parte, recordemos que el lavado de manos se debe hacer entre 40 a 60 segundos y son 11 pasos. Del momento que abro el grifo hasta el momento que cierro y digo mis manos están limpias, debe haber pasado entre 40 a 60 segundos, ¿no? Igual también podemos utilizar el alcohol gel, es menos tiempo, entre 20 a 30 segundos. Son 8 pasos los cuales yo realizo para decir mis manos están descontaminadas, pero también hay que recordar que si nosotros hemos utilizado guante o otro procedimiento o otro material, nosotros debemos de lavarnos las manos. El uso de guantes es muy importante como símbolo de barrera. Y definitivamente, si yo soy alérgico al látex, puedo utilizar otro tipo de material. Hay diferentes tipos de guantes. Tenemos manoplas, tenemos guantes esteles, y los cuales me van a ayudar en los diferentes procedimientos porque son un método de barrera. Hay algunos elementos que nos sirven para desinfectar algunos productos, ¿no? Equipos médicos, por ejemplo, nos sirve para esterilizar en contenidos, ¿no? Por ejemplo, este biocin es un elemento muy bueno. Tenemos para superficies los amonios cuaternarios, como lo que vemos aquí, que nos sirve para poder descontaminar, ¿no? Y también para descontaminar superficie podemos utilizar el peróxido de hidrógeno en concentración de 0,5%, ¿no? Limpiamos la superficie y definitivamente esto nos va a ayudar a descontaminar. Muy bien, hemos terminado la primera parte. Hemos ido respondiendo también las preguntas conforme nos han ido colocando los participantes. Y estamos quedando para el día de mañana que vamos a buscar la normativa de los pesos de los mandiles.
Ya, acá hay una pregunta adicional. Recordemos que la clorexidina viene en presentación de 1, 2 y 4%. Lo más común que siempre vemos en el mercado es de 2 y 4%. Para lavado de manos es al 2%. Para descontaminar superficies, especialmente si van a operar, van a hacer una colocación de catéter, algo de eso, deberían utilizar una clorexidina al 4%. Si vamos a hacer lavado de herida con clorexidina, debe ser al 1%. Es así las concentraciones, cómo se utiliza. 1% para lavado de herida, 2% para lavado de mano y 4% para limpieza antes de algún procedimiento. Catéter de alto flujo, catéter venoso central, toracocentesis, paracentesis, debería utilizarse clorexidina al 4%. Pero a veces cuando no hay, utilizamos al 2% porque es lo que tiene la institución, ¿no? Pero esas son las concentraciones adecuadas. Muy bien, entonces ha sido un gusto. El día de mañana nos vamos reencontrando y igual, muy bien, muchas gracias por su atención. Ha sido un gusto compartir con ustedes y mañana, según lo que hemos planificado en la segunda diapositiva que le mencioné, vamos a seguir la secuencia. El día de hoy hemos conversado la primera parte general, donde hemos visto que así como hay el principio de universalidad en la bioseguridad, ¿no? El método de barrera es lo que nos sirve de justificación para los diferentes de elementos de los EPP, que es parte del tema, y el día de mañana vamos a conversar lo que son la eliminación de residuos, básicamente el tema central de todo esto. Y en el último día vamos a conversar por la de repente inadecuada eliminación de los residuos hospitalarios, las diferentes formas y elementos de contaminación en las infecciones intrahospitalarias. Bueno, ha sido un gusto. Espero haber coberturado sus expectativas y si no, el día de mañana, al comenzar la ponencia, podemos también hacer un repaso dependiendo de lo que ustedes pregunten. Y si no, vamos a continuar lo que está establecido. Muchas gracias, muchas bendiciones y ha sido un gusto compartir con ustedes, agradeciendo nuevamente a la institución por permitirme llegar a ustedes. Muy buenas noches.